Soy José Antonio González, alumno de séptimo semestre de la carrera de médico cirujano y partero. Mi proyecto fue aprendizaje en el servicio en Casa de Reposo de los Olivos. Ahí nos dimos cuenta que el tomar lo que uno ve en la clase teórica, al ir a ponerlo en práctica con pacientes de verdad, te deja mucho más aprendizaje que nada más verlo en el libro. También te ayuda a desarrollar la empatía, la paciencia y el sentido de comunidad. Bueno, ya está, sigue grabando. Tuvimos varios retos para la elaboración de este proyecto. Algunos de ellos fueron a veces las condiciones de los pacientes que condicionaban las respuestas que daban a las preguntas, ya dependiendo de si tenían cierto grado de deterioro cognitivo o que el paciente estuviera indispuesto a presentar las preguntas. Buenas tardes, es un honor estar aquí con ustedes. El día de hoy les vamos a platicar un poco de la experiencia que vivimos implementando el aprendizaje en el servicio y solidaridad en la Casa de los Olivos. Muy bien, vamos a ver a grandes rasgos, ver en qué implica qué es el adulto mayor, transición demográfica, cómo ha ido la evolución durante todo este tiempo, evaluación geriátrica que hemos aplicado en este estudio, el aprendizaje experiencial, cómo lo fuimos desarrollando y la aportación clínica en esta práctica. Muy bien, el adulto mayor básicamente es importante distinguir estos conceptos, la diferencia de cada uno de ellos. Adulto mayor hace referencia al adulto que tiene arriba de 65 años. Un paciente gerontológico hace referencia a, no necesariamente tiene que existir enfermedad, más que nada es como el proceso de envejecimiento que va viviendo el adulto. Y el paciente geriátrico hacemos referencia a aquel que ya implica alguna pluripatología, enfermedades cognitivas, y vamos a irlas estudiando. Sí. Bueno, para los antecedentes de este trabajo que hicimos, es importante destacar estas estadísticas. Esta gráfica muestra cómo ha ido incrementando el índice de envejecimiento. Básicamente son el número de adultos mayores por cada 100 personas jóvenes. Vemos que hace 25 años, en el 90, estaban 16. Había 16 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Ahora ya es más del doble, ya es 38 adultos mayores por cada 100. Esta es una pirámide poblacional de 1980 y podemos ver cómo cambia, cómo transiciona demográficamente. Esta es la del 2015, del último censo que hubo aquí en el país. ¿A qué me lleva esto? Que nosotros como estudiantes de medicina, independientemente de la especialidad que cualquiera vaya a tomar o incluso en una práctica de médico general, probablemente no vayamos a estar exentos de tratar con pacientes adultos mayores. Y este trabajo lo hicimos en la clase de gerontología y pues fue para hacer una valoración geriátrica integral. Este fue un tema que vimos en todo el curso, lo vimos en 3 horas y revisamos las siguientes escalas. El índice de Bartel, la escala de Katz, la prueba corta de desempeño físico, la escala de Rousseau-Breslau de movilidad, la evaluación de Tinetti de equilibrio, la evaluación de Tinetti de marcha, el índice de discapacidad de Nagy, la evaluación nutrimental, modelo de fragilidad, criterios diagnósticos de sarcopenia, mini-mental y depresión. Son demasiadas y ahorita me mencionaba la doctora que no son todas, que son las más importantes. Entonces, es crucial para nosotros, que vamos a estar expuestos a adultos mayores, saber esto. Y cubrirlas en 3 horas, en realidad no deja mucho, porque uno lo lee en el libro, se lo aprende para el examen, y pues en 90-98% de los casos, yo creo que la mayoría de los alumnos presentan el examen y este conocimiento, pues quién sabe dónde se queda, ¿no? Y lleva a lo siguiente.
Este es el aprendizaje experiencial. Los objetivos principales fueron definidos de tal modo de que se pudiera beneficiar a ambas partes, tanto a los alumnos como a los residentes de la casa de reposo, porque es un aprendizaje en el servicio, por lo tanto debe de haber un beneficio global. Se tuvo que analizar el impacto de la metodología en el servicio, integrar los elementos de la clase teórica a práctica clínica, como decía mi compañero, y realizar un perfil de cada paciente, así como un análisis estadístico de la población, que eso es a lo que se pretendía llevar con esta metodología. La metodología principalmente consistió en 3 visitas, cada una con una duración de 3 horas mínimas, y cada visita se realizaba en una semana. En la primera visita, aquí como podemos observar, se tenía que asignar al paciente y consecuentemente cada visita tenía un mínimo de requisitos para cumplir o de pruebas para aplicarle a los pacientes. El paciente asignado en la primera visita se supone que debíamos tenerlo durante las 3 semanas, y al finalizar se iban a elaborar unas estadísticas las cuales englobaban los síndromes geriátricos que se encontraban principalmente en todo el asilo o bueno, la casa de reposo, y así podríamos elaborar unas estadísticas para que se las entregáramos a la directora de la casa de reposo y se pudiera brindar una atención más personalizada a cada paciente basándonos en sus necesidades individuales. Muy bien, después de varios estudios y evaluaciones que estuvimos realizando semana tras semana, y con las visitas, además de la plática con ellos, la convivencia, pudimos ver que hay un común denominador en ellos este tipo de síndromes geriátricos, como es el delirium, la inmovilidad, incontinencia tanto urinaria, fecal, deterioro cognitivo. Entonces, gracias a cada una de estas escalas que aprendimos en clase, las pudimos ver reflejadas aquí en cada uno de estos pacientes y pudimos dar este resultado ahí en la casa hogar para pues hacer algo al respecto, ¿no? También encontramos estos principales retos al realizar nuestra práctica. El principal fue lograr la cooperación del paciente geriátrico para realizar las pruebas, ya que hay pacientes que se alegran mucho cuando llegamos y muestran toda la disposición para realizar las pruebas, pero hay otros que simplemente se encuentran cansados o realmente no están en la mejor disposición para ponerse a contestar escalas, ponerse a caminar y hacer todo lo que les pedimos. Veracidad de los resultados en la historia clínica. Los resultados principalmente se vieron comprometidos porque habían pacientes que tenían un estado cognitivo que no permitía responder adecuadamente la información que les pedíamos en la historia clínica, porque por ejemplo había pacientes que tenían Alzheimer o algún tipo de delirio, y esto hacía que no pudieran respondernos, por ejemplo, sus antecedentes heredofamiliares o personales patológicos, y por lo tanto se veían comprometidos. Paciencia para realizar las actividades. Bueno, como somos jóvenes, la mayoría de las veces estamos acostumbrados a que todo sea rápido, entonces siempre estamos en un constante cambio, pero al estar en un choque generacional e ir a visitar a pacientes mayores de edad y algunos que tenían discapacidades ya sea visuales, auditivas y también deterioro cognitivo comprometido, realmente tuvimos que desarrollar mucho la paciencia para poder convivir con ellos y también poder estar realizando las pruebas, y si se cansaban pues también teníamos que platicar con ellos y así. Realmente fue una experiencia muy bonita a pesar de los retos, pero logramos salir adelante. Y también coincidir el horario con el equipo. Bueno, esto pues fue más que nada porque a veces llevamos horarios diferentes y pues teníamos que ponernos de acuerdo. Y bueno, aquí es la importancia de todo esto, del aprendizaje en el servicio y solidaridad. Aquí vemos cómo toda esta parte de ver en el aula, toda esta teoría y cada una de las clases, cada página del libro podemos verla aplicada en cada uno de nuestros pacientes, y es lo que vamos a hacer pues el resto de nuestras vidas. Entonces,
pudimos ver cómo aplicar la literatura en cada uno de los pacientes, tener un razonamiento clínico al momento de estarle haciendo al paciente pues, las preguntas, las escalas, pues ya ahí vas tú ya como haciendo un diagnóstico, vas ahí ya teniendo alguna tentativa de qué podría tener el paciente. Y pues ya vamos teniendo una mayor apertura al razonamiento clínico, ya vamos viendo de que bueno, o sea, todo tiene una secuencia y todo está relacionado. Y además en la parte de teórica pudimos ver también el contacto con el paciente, tener esa empatía y paciencia, tolerancia y solidaridad con el paciente, porque pues al momento en el que está haciendo varias de las prácticas, pues como que empieza a revivir emociones o situaciones que se da cuenta realmente que ya no las puede hacer, entonces el paciente se va sintiendo como un constante, no sé, pues algo de que ya se va dando cuenta cómo va pasando el tiempo en ellos. Entonces, sí es mucha sensibilización, mucho contacto, mucho empatía con el paciente y gracias a esta actividad pudimos ver cómo la importancia de relacionarlo, de vincular lo que vemos en teoría y verlo aplicado en el paciente a lo largo de nuestras vidas y no nada más lo teórico, sino desde un enfoque biopsicosocial aplicando todo en nuestros pacientes. Sí, muchas gracias.